Me gustaría empezar a leer Orota Milhama, pero antes de empezar a leer Orota Milhama, les quiero explicar rápidamente el contexto histórico de Rav Kook. Él nace en 1875 en Letonia, en Europa del Este, y hace aliyá a los 39 años, 1904. En 1920 saca el libro Orot. En 1921 saca el libro de Orot HaTeshuvah. Y en 1921 también es el rabino principal de Israel. Y es importante situarnos también en el contexto histórico del mundo. La Primera Guerra Mundial empezó fue de 1914 a 1918. Entonces todo esto él ya lo venía pensando y empezó a publicar sus estudios en 1920. Y para eso me gustaría leer las palabras del Rab. Dice: Sheyesh milchama gdola ba'olam mitorer koach Mashiach. Cuando una gran guerra en el mundo, se despierta el koach del Mashiach. Para eso creo que es muy importante explicar qué es para el Rav Kook el Mashiach. Creo que es algo muy importante. Estamos, como lo dije la vez pasada, pero me gustaría volver a tocar el tema. Manitou, un rab francés que recibió Torah de Rav Kook, explica mucho el problema de no entender el Mashiach hoy en día. Y les voy a explicar más o menos por qué es. Desgraciadamente, tanto tiempo de Galut, tanto tiempo en la diáspora, que nuestras ideas se vieron muy influenciadas por otras religiones. Entonces, el cristianismo piensa que ya llegó el Mesías. O sea, es algo que está muy claro para ellos. Entonces, lo que pasó mucho en la sociedad de Europa, de Europa del Este, es que negaron completamente al Mashiach, como decían, no lo negaron, sino no querían hablar del tema. O sea, al no querer hablar del tema, se volvió algo muy místico, algo que no se puede ni siquiera explicar. Entonces, cuando la gente piensa en Mashiach, piensa que ya no va a tener trabajo, que no va a tener ahí. La Gemara habla de cosas realmente... luego les voy a traer una Gemara donde está muy claro que el Mashiach también va a ser algo que sucede en el mundo físico. Entonces, realmente no va a haber un cambio en el mundo como la gente se espera, que sea una magia. Si algo nos enseñó, yo creo que las primeras hojas del Etz Haim del Arizal, es que, ¿por qué hay tantos mundos? Si vienen los mundos de Atzilut y el mundo de Beriah, de Yetzirah, ¿por qué hay tanta Ishtalshelut? ¿Por qué se van degradando de mundo a mundo a mundo a mundo? Y lo explican ahí los Mefarshim, los que explican Etz Haim. Claramente el Arizal nos quiso decir que el mundo se hizo leat, progresivamente. No van a haber cambios. Es muy difícil. Akadosh Baruj Hu puso una naturaleza, un teba, que no quiere violar el teba, no quiere cambiar. Akadosh Baruj Hu no quiere hacer nisim mea la teba, no quiere hacer milagros que cambien la naturaleza. Simplemente va haciendo un cambio progresivo. Igual el Mashiach. Si lo vemos también en las palabras de la Gemara, vemos que el mundo se divide en 6.000 años. La historia se divide en 6.000 años. 2.000 años son años de Tou, como decir, de un relajo, Tou Babou, 2.000 años de Torah, que es a partir de Abraham Avinu, y 2.000 años de Mashiach, que llevamos, si no, por ahí de 1.800 años de eso. Entonces, y después se supone que es el fin del mundo. ¿Pero qué pasa? O sea, el fin del mundo como lo conocemos. ¿Pero qué es lo que pasa? Llevamos mucho tiempo viviendo en un periodo de Mashiach. Entonces, ¿qué es lo que dice Rav Kook? Rav Kook dice que Mashiach no es solamente la personificación no es nada más una persona que viene en un burro, como dice la Gemara, y que va... no, es un proceso. Es un proceso que empieza en lo físico. Cuando empieza en lo físico, aunque sí es un proceso espiritual, lo explica Rav Kook como un or pnimi que se va revelando, una luz interna que se va revelando. El Mashiach es simplemente llegar al Tikkun Olam, a que el mundo llegue a su máximo esplendor. Entonces, para que eso pase, como lo estudiamos la vez pasada con la profecía de Yehezkel, tienen que pasar también cosas en el ámbito físico. En el ámbito físico tenemos que regresar a la tierra. Regresando a la tierra tiene que haber una renovación espiritual y musarí. O sea, esa palabra la usa mucho Rav Kook. No nada más tiene que haber una espiritualidad para que pueda venir el Mashiach, sino el Mashiach viene por medio de mejorar nuestras cualidades, mejorar simplemente nuestras midot, cómo nos tratamos uno al otro, y con una Torah que venga a explicar el por qué hacemos las cosas, no nada más el qué hacer.
el porqué, el tam. El tam en hebreo es la razón, pero también el tam en hebreo es el sabor. El sabor viene a decir, Rav Kook, que todo esto es un proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso también explica Rav Kook que para revivir la nación se necesita también tener un ejército, se necesita tener toda la tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que inclusive los actos de los Hilonim, que son los no creyentes, que me encantaría un poquito ahondar en el término Hiloní. Hiloní es una persona que es sin Hilul, un vacío de Hashem. Como dice el Rambam, no hay peor averá, no hay un peor pecado que el Hilul Hashem. Y no hay una mejor mitzvah que el Kiddush Hashem. El Hiloní, nosotros le decimos a los que no son religiosos Hilonim. Me duele decirlo, porque realmente ahí en la Gemara en Yomá habla de que qué es Hilul Hashem. Y el Hilul Hashem siempre lo trae entre judío y otro judío, ¿no? Rara vez se ve entre judío y no judío. Entonces, ¿quién hacemos Hilul Hashem? La gente que estamos en Torah y Mitzvot también. ¿Por qué? Porque de repente nos comportamos no suficientemente bien frente a alguien que no es religioso. Entonces, ¿qué piensan? Que Hashem no está ahí. Eso es el Hilul. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Rav Kook para regresar? Lo que está diciendo aquí Rav Kook es que inclusive los actos de los que parecen Hilonim, que es gente que no cuida Torah y Mitzvot, están haciendo que llegue este proceso. ¿Por qué? Porque a la hora de construir la tierra, como lo dije la vez pasada, ¿quién se puede imaginar a unos abrejim construyendo calles o yendo al ejército? Digo, yendo al ejército ahorita nadie de los abrejim quiere ir, ¿no? Entonces, pero no es que no deba... Hay un complemento, se complementa a Israel. La diversidad de todo Am Israel es necesaria para la Geula, es lo que explica Rav Kook. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empezamos a dar cuenta que el Mashiach también es un proceso donde no nada más lo espiritual está presente, sino lo físico. Y además, a la hora de que vemos que lo físico está presente, entonces viene algo muy importante en el concepto de Rav Kook del Mashiach. Viene un jibur, una conexión entre lo físico y lo espiritual. Dice la Gemara en Baba Batra que cuando venga el Mashiach vamos a comer, los tzadikim van a comer seudá de Leviatán, van a comer un pez muy muy grande que va a ser la mejor seudá del mundo. Entonces, a ver, uno se pregunta, el Mashiach tiene que ver entonces con una realidad física también, y no nada más eso, sino explica el Jajam Sazón que ahí el comentarista ahí en Baba Batra, que no es Rashi, es ¿quién comenta Baba Batra? Se me fue. El Rashba, que comenta eso, explica que a la hora de que va a estar una espiritualidad más grande, que se va a revelar una neshama más grande, el cuerpo también necesita estar más grande. Y es lo que también explica Rav Kook en Orot Eretz Israel, que dice que una persona que vive en Israel tiene que físicamente estar más fuerte porque la neshama que tiene es más grande. Entonces tiene que estar más apto el cuerpo para recibir el alma. Entonces, regresando al punto, el Mashiach es un jibur, una conexión entre todo lo que hay en el mundo. Entonces, aquí es algo que no es nada más para Israel, obviamente. El Mashiach viene a ser un tikkun olam. Cuando le preguntaron a un jajam que me encanta en Israel, Jacob Kirch, le preguntaron, dime, ¿qué es el Mashiach? Y dijo, world peace, se lo preguntaron en inglés, paz mundial. Entonces, sí, no es para nosotros el Mashiach nada más, es para todo el mundo. Entonces, hay que entender el Mashiach como no algo para ti, metzumtzam, no algo individual, algo que nada más nos encerremos en un detalle, sino es algo muy, muy amplio el Mashiach. No puede ser cualquier cosa, si es algo tan grande. Entonces, con más razón, tiene que estar presente en toda la Metziut. Siguiendo lo que dice el Rab. Dice, Eta zamir igia, zemir aritzim, arreshaim nichadim, mina olam, beolam mitbasem, bekol ator nishma beartzenu. Dice, el momento del ruiseñor ha llegado, la poda de los tiranos, los perversos desaparecen del mundo y se llena de perfume. Y la voz de la tola se oye en nuestra tierra. Usa un versículo de Shir HaShirim, que ahí en Shir HaShirim está hablando, según el Malbim, entendiendo el Shir HaShirim así, según el Malbim está hablando el alma con Dios. Y esa relación del alma con Dios, Dios le dice al alma, ya es primavera, ya puede salir. Entonces aquí está usando
cuando le dice Eta Zamir y guía, dice Shir Hashirim. Cuando llega el Zamir, cuando el ruiseñor canta, es una señal de que ya está la primavera. Aquí está diciendo que el Mashiach nos está dando entrada de que, la guerra está dando entrada a pensar que está llegando un avance en la llegada del Mashiach. ¿Por qué? Explica. Porque los perversos desaparecen del mundo y este se llena de perfume. Es lógico, dice la Gemara en Sanedrín, que ¿cuándo va a llegar el Mashiach? Cuando no queden minim, cuando no quede gente que niegue a Dios. O sea, entonces, otra vez lo mismo. A la hora de que se mueren los perversos, los malos, el mundo se perfuma. Y entonces empieza a haber un avance en la llegada del Mashiach. Bekola tornisma beartzenu. Igual, la voz de la tórtola también lo usa Shir Hashirim. Explica el Zohar HaKadosh. Lo trajo el Jajam Sazón el día que el ejército de Estados Unidos atacó a Irán. Que dice el Zohar HaKadosh que las milhamot, las guerras de Israel, no vienen nada más para que nosotros estemos tranquilos en nuestra tierra y los judíos no los estén persiguiendo. No es algo individual, es totalmente al revés. Dice, nosotros lo que estamos haciendo es ensuciándonos las manos por mejorar la metziut, por mejorar la realidad. ¿Y cómo es eso? Acabando con el mal. Todo el mundo quisiera acabar con el mal, nada más no todos tienen ni las fuerzas ni las agallas para hacerlo. Eso es lo que hizo Israel en esta guerra. Pero, muy importante, Rav Kook no está hablando de esta guerra. Yo nada más quise traer este Zohar, porque este Zohar lo que explica es que la guerra en sí misma lo que hace es que purifica. Sigo. Los individuos que perecen sin justicia, que dentro de todo este proceso de la guerra, tiene una característica de que la muerte de los justos dan capara. Dice ahí también la Gemara que cuando se muere un tzadik, hay una capara en el mundo. ¿Qué es eso? Me gustaría un poquito explicar lo que explica el Balatania. Cuando se muere Rab Menachem Mendel, manda un esped. Cuando se muere, les manda una carta lamentándose a sus alumnos que vivían en Eretz Israel y les dijo, no pueden estar, aquí todo esto relacionándolo a los justos que se mueren. Dice, no pueden estar tristes. Dice, porque al parecer hay que estar tristes cuando se muere un justo. Hay que estar completamente lo contrario. Porque la neshama que tenemos dentro no tiene límites. El cuerpo es la que lo limita. Entonces, a la hora de que ya no hay cuerpo, el alma se puede esparcir por todos lados. Hace poco, paz descanse, se murió un amigo nuestro en Israel. Y pasó que una semana, 6 personas soñaron con él. No, como les digo, Torah Sod, la Kabbalah no es que sea algo muy elevado, no, es algo muy elevado que gente tuvo la capacidad de enseñarnos cosas muy valiosas. Es exactamente lo que es Torah Sod. No es que sea algo muy volado, sino al revés. Es algo que la gente se tuvo que volar para explicarte que en la vida pasa eso. En la vida cuando se muere un justo, su neshama lo que hace es que se esparce por todo el mundo. Es lo que está diciendo acá. Ahorita que se han muerto tanta gente inocente de Am Israel, inclusive también gente inocente en Gaza, seguramente, lo que tenemos que pensar es que no ver nada más el matzab, la situación como es, sino hay que ver lo de adentro de cómo es. Hay un pnimiut, hay una parte interna de la guerra que es simplemente no es como pensamos. No es que nada más la gente se muere y ya. No. Y otro ejemplo que les quiero platicar. Cuando pensamos que se muere una persona y su alma se esparce, se los quiero explicar en un ejemplo muy claro. Mi hija tiene 10 años y va a una Tnuat Noar que empezaron a repartir estampas de los Hayalim que se murieron con su lema de su vida. Si no se hubieran muerto tantos Hayalim, yo ahorita no estaría viendo los lemas de la vida de cada Hayal, de cada soldado. Yo no estaría viendo qué dice cada uno de la vida. Realmente a veces cuando pasa una muerte, hay una influencia de esa alma en el mundo y se esparce. Y no es algo tan loco de pensar. Cuando se murió Herch, alaba Shalom, que uno de los secuestrados que vivía en mi colonia, lo que pasó ese día fue algo inexplicable. Primero que nada fue un paro laboral, no se trabajó. O sea, lo que puede llegar a ser la muerte de alguien que no se lo merece,
no es algo pashut, no es algo simple. Es algo que realmente el mundo se mejora por eso, aunque no lo podamos entender a simple vista. Sigo. Olimem lemala beshoresh hachaim. Dice, sus almas suben a la raíz de la vitalidad. Beatzmut hayehem mevi erech klali letová libraja. Y la esencia de sus vidas le da un valor a todo el clan, a toda la generalidad bueno, y le da verajá a todo el clan. Y exactamente lo que estamos explicando. Dice, Beachar kach que toma milchama, mitchadesh haolam, berruach hadash beragle Mashiach mitgalim yoter. Cuando se acaba la milchama, entonces el mundo se renueva y ragle Mashiach mitgalim yoter, que son y dice las piernas del Mashiach se revelan más. ¿Qué quiere decir las piernas del Mashiach? Como ya vimos que el Mashiach es un proceso y no nada más una persona, las piernas del Mashiach es el proceso que está yendo hacia la shlemut, hacia que todo esté completo, va avanzando de una manera mucho más grande. Esto me gustaría explicarlo de esta manera. Bueno, pero antes de eso dice, Lefier kashel go de la milchama, bekamuta bejuta, según el valor y la grandeza de la milchama, tanto en calidad como cantidad, kaja tigdala tzipiale ragle Mashiach sheba. Así va a ser también el anhelo a que venga el Mashiach. Otra vez, ¿por qué? ¿Qué importa que la milchama sea muy grande o muy chiquita? Vamos a hablar ahorita de algo que todos podrían entender, una tanda de penales. Imagínense una tanda de penales. En una tanda de penales no hay manera, o sea, yo todavía me acuerdo en 1994, la final de Brasil-Italia, sabemos que Di Baggio falló un penal, la voló, y ahí sí se acabó el Mundial. No hay manera de no acordarte. ¿Por qué? Porque el impacto de ese momento era muy importante. El impacto es todo. Cuando hablábamos, por ejemplo, del coronavirus, ¿cuándo más nos podíamos haber encerrado en la casa para estar con nuestra familia, para estudiar Torah, para respirar, para estar? Nunca más. Era un momento de aprovechar. Justamente cuando hay un impacto muy grande en el mundo, se despierta en el klal, en la generalidad del mundo, un koach, un heshek, un deseo de teshuvah, un deseo de estar mejor constantemente. A veces se necesita que las cosas se rompan para poder agarrar los nitzotzot, las luces que quedaron flotando. Porque eso es justamente, a eso venimos al mundo, a hacer tikkun, a arreglar ciertas cosas del mundo. Entonces, cuando viene y se rompe algo muy fuerte, entonces vienen oportunidades impresionantes. Como dicen en los negocios, no hay problemas, solamente hay oportunidades. Y lo podemos ver en cada bajada de la bolsa, en toda la historia. Cada vez que baja la bolsa, la gente que se hace rica es la gente que compra cuando las cosas están mal. Ahí es donde hay que hacer la boda, ahí es donde hay que trabajar, cuando las cosas están realmente quemándose, como la guerra que se está quemando. Sigo, dice, Milchemet olam shel achshav, tzipiyan orah gedolah be'amuka yeshba. La milhamá, la guerra de ahorita, tiene una expectativa muy grande y muy profunda. Metzoraf lekol gilgulei azmanim beorat ketz hameguleh shel etziavshut eretz Israel. Además de eso, que es muy profunda, Metzoraf está acompañada con una posibilidad de poder habitar la tierra de Israel. Esto lo escribió en 1920. No sé si Jajam Sazón dice que Rav Kook era un aspecto de profeta, no nada más un jajam. Si uno lee lo que dice Rav Kook a lo largo yo he leído Rav Kook en los últimos años y me impresiona como simplemente está casi leyendo el Tanaj. Dice, iba a pasar esto, iba a pasar esto, pasó lo mismo, pasó esto. ¿Por qué pasa esto? Explica. Porque van a haber cambios políticos, dice Rav Kook. Los cambios, es exactamente lo que estamos platicando, de los impactos grandes en el mundo. Hay un rompimiento muy grande y se presenta la oportunidad de cambios políticos, cambios geográficos. Ve lo que pasó ahorita. Estábamos a mitad de una guerra y por un nes de Hashem, un milagro de Hashem, de repente nos dieron Siria. O sea, hubo una guerra civil en Siria y llegó el ejército israelí, se metió al Hermón, a uno de los lugares estratégicamente más importantes para poder tener la guerra de Irán, y eso pasó en la guerra. Entonces uno llega y dice, ¿cómo? Se pone a pensar todo lo que pasó desde el 7 de octubre,
Y uno podría llegar y meterse en la cabeza puras cosas pesimistas. Sí, sobre todo la gente que lee las noticias. Los invito en serio a no leer las noticias. En serio, se lo recomiendo de una manera increíble, porque lo único que hacen las noticias es enseñarte lo que la guerra no es. Enseñarte que Am Israel todo el tiempo está en Mahlok, que todo el día están discutiendo, enseñándote que todavía faltan unos secuestrados, que se están muriendo los Hayalim. Sí, todo es verdad. Pero hay que ver en qué nos concentramos. Si nos concentramos en eso, nos concentramos que tenemos el Hermón. La montaña del Hermón fue la base para la guerra contra Irán. Entonces uno llega y dice, ve, todas las cosas están pasando, no se pueden entender. Nada más quiero un poquito nada más ahondar en qué es una guerra de Israel. Todas las guerras tienen este efecto, según Rav Kook. Esto es algo muy importante, saber que las guerras son de Hashem. Decimos todas las mañanas en el Yotzer Or, Baal Milhamot. O sea, es el dueño de las guerras es Hashem. Cuando alabamos a Hashem, le damos el nombre de dueño de las guerras. Entonces, si nosotros somos su pueblo, entonces cada vez que hay una guerra de Israel, nosotros tenemos que meternos realmente al rol que estamos jugando. No es nuestra guerra. Así se llama el libro del Jajam Sazón que le escribió a los soldados. Se llama Milhamat Lashem. Es la guerra para Hashem, no es nuestra. Es una guerra que estamos peleando, como dice Rashi, el primer Rashi de la Torah, que dice que para qué nos dieron la Torah, para que sepan nuestros enemigos que Hashem nos dio esta tierra y vamos a pelear con ellas y vamos a pelear por ella, pase lo que pase. Esa es la mentalidad que hay que tener en esta guerra. No una mentalidad de mártires o de que ya queremos que se acabe. No. Al final es muy importante explicar que no vamos a llegar hoy, pero cuando está acabando ya Orot HaMilchama, ahorita nada más leímos el primer Perek, pero cuando acaba, dice Rav Kook, que toda la Milchama es para que haya Shalom. Toda la guerra es para que haya Shalom, no paz. No paz. Porque si entendemos Shalom como paz, va a ser un problema impresionante. Shalom es que todo esté completo. Entonces es muy importante darse cuenta que la paz es una malinterpretación del Shalom. Por eso ahorita la gente de izquierda lo que quiere es que acabe todo, porque la gente de izquierda ahorita, desgraciadamente, es gente que está muy influenciada en el mundo occidental, que quiere todo, quiere pedir su Amazon y quiere decir, ¿sabes qué? Tráeme a los Hatufim, tráeme a los secuestrados. No, eso no es. Hay otras cosas que se están peleando, no nada más se está peleando a los secuestrados, se está peleando el futuro de Am Israel en Eretz Israel en los siguientes 50 años. Entre más veamos corto, menos vamos a entender las cosas. Entre más ampliemos nuestra visión, entonces es como Hashem hizo el mundo. Cuando acabó la creación, dice, Veine Tov Meod, ¿no? Acabó el mundo y Hashem vio todo de una vista panorámica y dijo, está muy bien el mundo. Entonces, solamente cuando ves todo de manera completa, la Milhamá es como se tiene que ver, la guerra se tiene que ver de una vista panorámica, no nada más fijarse en los detallitos, porque si nos fijamos en los detallitos, igual en toda la vida, eso es lo bueno para realmente conocer que el mundo es uno, lo tienes que ver. Simplemente entre más panorámico lo veas, más lo vas a ver como uno. Entre más te metas a detalles, más vas a ver que hay muchos detalles, a diferencia de que sea uno, lo vas a ver múltiple. Entonces, justamente es lo que nos invita Rav Kook en toda su Torah. En toda su Torah, Rav Kook nos cambia completamente el mabat, la óptica, y nos hace que nos pongamos unos lentes de klaliut, de generalidad, no de particularidad. Porque realmente, dice Rav Kook algo muy importante, que esto, ¿cómo lo podemos llevar esto a nuestra Avodat HaNefesh, a nuestro trabajo interno? Dice Rav Kook que los problemas más grandes que tiene una persona es cuando nada más se enfoca en sí mismo. O sea, a la hora de que uno se enfoca en sí mismo, uno puede pensar, yo les voy a poner un ejemplo mío. Cuando yo no me concentro en la mida, es porque estoy pensando en cosas mías. Cuando me concentro en la mida, nada más pido, Mekabetz, Nidjeamu Israel, que venga que haya Kibbutz Galuyot, que vengan todos del Galut, Bonei Yerushalayim. ¿Qué es eso? Es puro rezar por la generalidad, no por la particularidad. Cuando uno se pierde en la particularidad, ahí empiezan todos los problemas. Entonces, cuando uno empieza a pensar en los demás, yo conozco mucha gente que es muy exitosa,
Y su mejor momento es cuando trabaja para el servicio de la comunidad. Y dices, ¿cómo? No fue cuando ganaron un torneo, cuando ganaron mucho dinero. No, su mejor momento es cuando ven por los demás. Realmente eso, esto es un gimnasio, estamos en un mundo donde es como un gimnasio donde tienes que fortalecer todas tus cualidades. Nosotros, para fortalecer estas cualidades y para poder ver la guerra realmente, como lo dice Rav Kook, también podemos empezar de poco en poco. Y de poco en poco es dejar de concentrarse tanto en sí mismo y empezar a ver a los demás. Cuando uno empieza a ver a los demás, empieza a ver el panorama más amplio. Y entonces constantemente las cosas cambian. Cuando fue el 7 de octubre, el 8 de octubre que nos dijeron todo el mundo, vayan al súper, se va a acabar la comida. Llegó mi esposa, me habla del súper y me dice, ¿qué crees? Aquí nadie está comprando para él, todos están comprando para los soldados. ¡Wow! Entonces, realmente eso es Eretz Israel. Eso es Am Israel. Am Israel es algo que no ve por él, no es nada más ver por uno mismo, sino es ver por los demás. Y realmente lo que uno busca en la vida es poder... Realmente tenemos un deseo de Netzach, de eternidad. Pero uno se muere, así es la vida. Pero cuando uno se ve como uno con Am Israel, no se muere, porque Am Israel es Panetzach. Entonces también, todo lo que entre más nos asociemos con Am Israel, entre más estemos juntos y pensando que somos uno todos, entonces más posibilidades de ver nuestra vida menos frágil. No importa, aunque nos vamos a morir, no importa, Am Israel va a seguir. Y ahí es donde está todo el secreto. Todo eso es nada más para explicar cómo es un poquito toda la teoría de Rav Kook. Es muy parecida en todos sus escritos. Aunque hable de diferentes temas, todo el tiempo lo que hace él es que enfatiza en enfocarse por el klal y no por el prat, por la generalidad y no por la particularidad en todo. Por eso, realmente, poder trabajar en eso se vuelven cosas muy chiquitas. Besat Hashem, que podamos realmente hacer ese tipo de trabajo espiritual. Después de esto, vamos a tratar un tema que parece que está totalmente diferente. ¿Qué es la Teshuvah? ¿No? Estamos un día después de Rosh Chodesh Elul, bueno, 2, y realmente la Teshuvah, dice Rav Kook, no es como la pensamos. Cuando nos pensamos en Teshuvah, pensamos justamente lo que no es. Pensamos, este cuate hizo Teshuvah. ¿Qué hizo Teshuvah? Hizo Teshuvah, ya no come caliente. Hizo Teshuvah, usa peluca. Y de repente uno dice, ¿cómo? ¿Teshuvah es subir de niveles? ¿O qué es Teshuvah? Nada más arreglar nuestros pecados, nuestros errores, ¿no? Dice Rav Kook, no va por ahí. Para eso es muy importante entender que para Rav Kook la Teshuvah es un flujo vital, un flujo de vida que no para. Teshuvah, como lo dice la palabra, es regresar. ¿Regresar a qué? Cuando uno regresa a la raíz. Es regresar a la raíz, es regresar a Kadosh Baruj Hu. ¿Pero qué es eso? Para entender bien la Teshuvah, nos tenemos que concentrar en que hay algo antes del pecado. El pecado, no me gustaría usar pecado, el het. El het es un error. Het es de la palabra chta'ah, de fallar, de ir a un lugar y llegar a otro lugar. Entonces, cuando nos concentramos, hoy en día lo que ha pasado es, nos concentramos demasiado en el het, en el error. Entonces, a la hora de que nos concentramos tanto en el error, nos mata la culpa y no podemos seguir adelante, no podemos más. Por eso, Rav Kook dice, no digas hatati, aviti, pashati tan duro, hazle un poquito más lento, hazle así, sácalo nada más. Pensar que no es tuyo esto. ¿Por qué digo que no es de él? Porque para entender bien qué es la Teshuvah, tenemos que saber que antes de que exista una distorsión, antes de que exista ese error, el mundo es perfecto. Porque cuando nos damos cuenta que algo está mal, solamente, por ejemplo, vamos al mundo físico, como lo explica Rav Kook. El mundo físico, si una persona tiene una enfermedad, uno lo puede ver como que, le duele, está mal. No está mal. Si no le hubiera dolido, no sabría que se tiene que curar. Entonces, el hecho de que le duela, le está enseñando que no
es lo que, eso que le duele no es realmente a lo que él pertenece a otra realidad. Pero cuando nos damos cuenta que pertenecemos a algo que es top, algo que es bueno, entonces nos damos cuenta que qué bueno que nos duele, porque entonces si te duele, si alguien tiene calentura es porque sabe que el cuerpo tiene que reaccionar de cierta manera para arreglarlo. Entonces la teshuvá cuando viene, cuando hay un dolor por no sentirse sano. Entonces no está uno sano, entonces tiene que hacer algo. El mundo está hecho perfecto, como dice el Midrash. Aquí lo apunté, dice el Midrash, Besha Shebará Kadosh Baruj Hu et Adam Arishon, Natlu Echziro al Kol Gan Eden. Fue y lo paseó por todo el Gan Eden, por todos los árboles. Amarlo, Reema Asai, ve mis actos, Kamanaim, Umeshubahim Hem, qué bonitos son. De Kol Mashebarati, Bishvilja Barati, lo hice nada más, todo lo que hice, lo hice nada más para ti. Concéntrate en no arruinar mi mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? El primer encuentro de Adam Rishon con Hashem parte sobre la base de que el mundo está bien. El mundo no está mal. Lo único que tenemos que hacer es regresar a ese estado. A la hora de que sabemos que tenemos que regresar a nuestra naturaleza, hay 3 ventajas de eso. Regresar a nuestro teba, a nuestra naturaleza, es fácil. ¿Por qué? Porque realmente lo único que tienes que pensar es que tienes que tener una emuná, una fe de que tú eres bueno, de que somos buenos completamente y solo tienes que regresar ahí. No tienes que inventarte otra persona que tienes que ser. No tienes que tratar de hacer cosas que están fuera de ti, sino simplemente regresar a ti. Entonces, de alguna manera, regresar a la naturaleza de uno mismo es fácil. La segunda es que es forzoso, porque todo regresa a su shoresh, todo regresa a su naturaleza. Entonces, no, como dice el Rambam, que Israel, Muhrajim, la teshuvah, están forzados a hacer teshuvah. ¿Qué quiere decir? Que va a haber teshuvah. No es algo nuevo, es algo simplemente que se nos olvidó. Es algo que está impresionante. Cuando uno entra en un mal humor grave y piensa que no se va a poner de buen humor, es solamente un yetzer hara que entre más te duele, más te están avisando, no, despiértate. Te duele tanto porque no eres eso. Justamente el dolor que se siente, como dice Rav Kook, es la teshuvá, es amarga pero dulce a la vez. Porque la amargura que te da sentirte en un het, sentirte en un pecado, en un error, nada más es testigo de que no eres eso. Al revés, nos debemos de preocupar si cuando hacemos algo malo no sentimos nada. Les voy a contar una historia. Una vez fue alguien con el jajam de Jajam Sazón, que lo que hacía era que no trabajaba. Entonces todo el mundo decía, ¿a qué se dedica este cuate? Ahí en Israel las colonias son todavía más chiquitas que acá. Y entonces decían, ¿a qué se dedica este cuate? No sabemos. Un día llegó el jajam y le preguntó, oye, ¿sabes a qué te dedicas? Quiero saber. No era un tipo religioso, un israelí que cuidaba a su nieta, porque sus papás no vivían. Y dijo, no, yo cuando hay bar mitzvahs o bodas, entro a las casas de la gente que fue al bar mitzvah de la boda y me robo sus cosas. Entonces, ¿cómo? ¿Entonces te robas? Y dice, sí, robo. Y le dice, pero ¿cómo? Tú eres un tzadik, le dijo. ¿Tú eres un tzadik? Dijo, ¿cómo? Dijo, ¿cómo? ¿Soy un tzadik? ¿Sí? Se lo encuentra después de un mes y llega ese señor y le grita al jajam, ¿qué me hiciste? ¿Cómo que qué te hice? Yo nada más te dije que eras un tzadik. Dijo, no, es que porque me dijiste que soy un tzadik, ya no puedo robar. Ahora, ¿con qué mantengo a esta niña? Entonces, ¿qué pasó? Nada más le recordaron que era bueno. Si uno se concentra mucho en que somos buenos, en que en el interior no hay nada más que una chispa divina dentro, un itzotz eloquí, una neshama que nos insufló Hashem, que es libre de pecados, entonces a la hora de tratar con el mundo externo, dices, ok, esto es temporal, ¿qué va a pasar? Voy a hacer teshuvá. Entonces la teshuvá se vuelve algo agradable, es lo que dice el Jajam Sazón, no se vuelve algo difícil. Entonces después de entender esto, el Rav Kook dice, primero que nada hay una zaká, una alarma del cuerpo, primero que nada, porque
que es muy importante que hay una relación muy cercana entre el cuerpo, el nefesh, que es la parte más baja del alma, el ruach, son las emociones, y la neshama, que es más que nada el intelecto. Están muy relacionadas, muy interrelacionadas entre ellas. Entonces, la primera, que es el cuerpo, es cuando viene una enfermedad. La segunda, cuando es el nefesh, se habla de cuando hay algo de... cuando no hacemos las cosas correctamente con los demás, cuando le gritamos a alguien, cuando estamos haciendo algo no correcto. Eso es más que nada de midot, de cualidades. Dice Rav Kook, siempre y cuando una persona no haya perdido completamente la conciencia de que es bueno, como este señor que sí entraba y robaba, siempre le va a doler robar. O sea, siempre, no hay manera que no le duela. Entonces, el dolor es primero para el cuerpo, para mejorarse, para para comer sano, para respirar, etcétera. Cada quien también las medicinas son realmente un intento de llegar de hacer teshuvá, porque realmente ven que hay una enfermedad y la curan. Eso también pasa. Y también igual con las midot. Uno se da cuenta que está haciendo algo mal, que miente, entonces dice, no, ¿cómo? No puedo mentir. Tengo que ser correcto. Entonces, ese dolor que causa es algo bueno. La tercera es en la cuestión de Torah y Mitzvot. Ahora sí ya vamos a Torah y Mitzvot. ¿Qué pasa con Torah y Mitzvot? Con Torah y Mitzvot no nos damos cuenta que nuestra neshama, si come taref, se daña. Porque dice Rav Kook, dice algo increíble. Si nosotros nos concentramos en que está interrelacionado y podemos decir, si el cuerpo está enfermo, si como algo pesado, con más razón, imagínate cómo se va a dañar el alma si como algo que dice la Torah que no coma. Entonces, aunque no lo veas, ya lo puedes como imaginar, ya lo puedes visualizar y decir, no, es un problema grave comer taref, es un problema grave no ponerme el tefilín, porque lo es. A nivel neshama, lo es, solamente que no lo vemos. Entonces, si podemos realmente, es otra vez, regreso al principio de la clase. Lo que hace Rav Kook es que te dice, no separes cuerpo y alma, están juntos en este mundo. Entonces, a la hora de que tú eres consciente de tu vitalidad, de cómo comes, de cómo respiras, y luego de cómo tratas a la gente, de realmente cómo trabajas tus cualidades, entonces hacer la Torah, vas a decir, con más razón, si cuido mi cuerpo y mi nefesh, mi alma, ¿cómo no voy a cuidar la parte más alta de mi alma, que es mi neshama? Entonces, esas son las tres teshuvot muy importantes para Rav Kook, que es simplemente una alarma para que regreses, nada más. Pero para eso llega Rav Kook y dice, pero por arriba de todas, ya después de sentir cada una de las teshuvah, desde el cuerpo hasta el alma, llega un momento donde ya no necesitas estas alarmas. Hay una teshuvah sichlit. Para la teshuvah sichlit me encantaría leer cosas que dice el Jajam, que dice, dice el Rav Kook, sichlit, es intelectual, que ya lo puedes ver intelectualmente como no eres ese error, no eres ese pecado, tú no eres eso. ¿Cómo es? Dice Rav Kook, dice, Akara berurá abá meashkafata olam beachaim shlema. Dice, la teshuvá intelectual viene por un entendimiento claro de ver las cosas de manera completas. Dice, regreso otra vez al tema, vean cómo vuelve igual Rav Kook a decir lo mismo, igual que en la guerra, igual que acá. Y dice, a la hora, dice, mitoja mabata rajav, dice el Jajam Sazón, a la hora de que vemos la teshuvá, dice, espérame, yo ya sé, como dice el Pirkei Avot, miu ajajam, arroeta nolad. ¿Quién es el sabio? El que ve lo que va a pasar. Esa es la teshuvah sichlit. El que dice, ok, yo ya viví esta situación, ya no necesito otra vez atascarme para sentirme mal y decir, ya no me vuelvo a atascar. No, yo ya sé cómo no atascarme, ya lo puedo ver en mi mente. Esa es la teshuvah que dice Rav Kook, que es la que va a traer al Mashiach. ¿Por qué? Porque, ¿qué es? ¿Cómo podemos relacionar el Mashiach con la teshuvah también? Pero antes de llegar a eso, quiero explicar un poco más qué es la teshuvah sichlit, para que podamos realmente llevarnos también un trabajo para Jodesh Elul. Dice acá, en Milá Ajeret, a madrega betzura meduyeket etzodash el abayakula en la teshuvah. Dice el Jajam Sazón, esto es del Jajam Sazón. No hay una mejor palabra que pueda definir la existencia sino teshuvah. ¿Por qué?
Ateshuvah un mahzor adam el aikúmculo. Es simplemente una circulación de sangre a todo el mundo. En Olam Dabar Omed al Matzav Ajer Ki Molech Mefateach. Dice el Rav Kook en el Perek Hei, en el quinto Perek de Orot HaTeshuvah, que el mundo no es estático. El mundo constantemente está en movimiento y se está evolucionando completamente. Entonces, ¿cómo nos podemos imaginar la Teshuvah? La Teshuvah realmente es como una espiral ascendente, en el cual de repente caes y te tienes que volver a meter a ese carril y otra vez ir arriba, pero otra vez. La Teshuvah no depende de nosotros. Entonces ahí voy a ir a lo que dicen Jajamim en Masejet Pesachim. Dice la Gemara que la Teshuvah kadma leolam. La Teshuvah fue antes del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno ve que todos los pecados todos los errores, es lo que hacen que el mundo no esté perfecto. ¿Qué quiere decir? Que el mundo ya estaba perfecto antes. ¿Cómo lo explica el Jajam Sazón? Dice, la Teshuvah u koach haruhani, es una fuerza espiritual. Or eloki sheganuz bepnimiut, lemala mi misgerot ukbulot hametziut. Dice, la Teshuvah es una fuerza espiritual, una luz divina que está archivada en lo más interno del mundo, que está por arriba de todos los límites. Entonces, cuando empezamos la clase, que dijimos? ¿Qué pensamos que es Teshuvah? Subir tus límites de religión, ¿no? Eso es lo que pensábamos en algún momento. No. La Teshuvah no se puede entender. ¿Por qué no se puede entender? Porque fue antes del mundo. Entonces, ¿qué es la Teshuvah? Es un koach eloki, es una fuerza divina que no se puede entender. Vamos a ponerlo en un ejemplo muy bueno. El alma, que tengamos alma, hace que podamos hacer todas nuestras funciones. Que podamos ver, oír, respirar, todo, ¿no? Tenemos también querer, toda nuestra voluntad, etcétera. Pero nosotros no vemos la Neshama. ¿Nosotros qué es lo que vemos? Que la gente habla, come, camina. Entonces, ¿pero cómo? Entonces no ves el alma, que el alma es lo que está haciendo. Es igual con la Teshuvah. La Teshuvah, dice Rav Kook, que no se puede ver, dice acá, en koach liklot, no se puede captar, no se pueden ver todos los colores inmensos. Asher la shemesh agdola azot, es de este sol que es la Teshuvah. Ameirá la olam kulam, shemesh atshuvah, que lo que hace es que alumbra el mundo entero. ¿Qué es la Teshuvah entonces? La Teshuvah no es nosotros hacer Teshuvah nada más. La Teshuvah es nosotros regresamos a la Teshuvah para hacer Teshuvah. ¿Cómo podemos explicar esto? Dice la Gemara en Sukkah. Vamos a entrar a la última Gemara. ¿Qué dice la Gemara en Sukkah? Itzroshel Adam mitgaber alav bechol yom. El Yetzer Adam del hombre se impone sobre él todo el día. Umebekesh la mitó. Y pide que se muere. Sheneemar. Sofer rashar la tzadik umebesh la mitó. Ve el malo al tzadik y pide matarlo. Veil male a Kadosh Baruj Hu sheozerlo eino yajolo. Sheneemar. Hashem lo yazbenu beyado. Y si no fuera por Akadosh Baruj Hu que lo ayuda, no podría. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hombre solo no puede hacer Teshuvah. Si estuviera en nuestras capacidades de hacer Teshuvah y nada más, no podríamos hacer Teshuvah. Entonces eso es, no poder haber una sensación de seguridad, de bitajón más grande de la Teshuvah que esta. Porque a la hora de que nosotros nos damos cuenta que it's not about us, no depende de nosotros. Si nosotros, por eso dice el Midrash de Shir HaShirim, ábreme un agujerito del tamaño de una aguja y yo te voy a abrir del tamaño de un salón. Nosotros nada más tenemos que ir a hacer Teshuvah. ¿Qué es ir a hacer Teshuvah? Reconocer el top, reconocer el bien, reconocer que el mundo no es malo, que el mundo es bueno, enfocándose en lo bueno. Es toda la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, que es enfocarse en la Nekudat Tová, en el punto bueno. Cuando te enfocas en el punto bueno, todo lo malo ya no existe. Y eso se puede no nada más hacer de manera, o sea, no nada más es como Teshuvah de manera teórica, de manera práctica, dice Rabbi Nachman. Cuando estás en el hoyo, lo único que tienes que hacer es encontrar una cosa buena de ti, igual con el prójimo. Y esa es la Teshuvah. La Teshuvah es nada más concentrarse que a donde vas a regresar no depende de ti. Todo el mundo se está
constantemente evolucionando hasta llegar al final de los días y meternos nosotros a ese carril y disfrutar de ese camino, sabiendo que nosotros somos algo temporal, pero la metziut, la realidad, es algo que se eleva constantemente, es un regalo. Es un regalo, esa es la teshuvá, meterse en el regalo de la vida. Para terminar, me gustaría explicar una Gemara según Rav Kook. Hay un mahloket en la Gemara que se los voy a decir por fuera. Dice la Gemara, dice un Taná, dice, no va a venir el Mashiach. Aquí es cuando vamos a poder relacionar el Mashiach con la teshuvá. Dice, no viene el Mashiach, sino el momento que Israel haga teshuvá. Y llega el otro jajam y dice, no. Dice Rabbi Eliezer, no. Dice, aunque no hagan teshuvá, a Kadosh Baruj Hu les va a mandar a un líder malo como Amán para que hagan teshuvá. Entonces, dice Rav Kook algo impresionante sobre esta Gemara. Dice Rav Kook que hay dos tipos de teshuvá, como ya lo vimos. Una teshuvá que es pnimí, que es interna, y una teshuvá que está forzada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que igual el mundo va a llegar a su fin por la teshuvá, ¿no? El Mashiach, ¿cuándo viene? Cuando hay teshuvá de Am Israel. ¿Pero por qué? Cuando hablamos del Mashiach, cuando hablamos de ese tipo de realidades que parecen demasiado elevadas para entender, siempre están relacionadas con la teshuvá. Entonces, la teshuvá que hace Israel es, o por una razón, por una voluntad propia de decir, es que yo tengo que regresar. Porque ¿qué es la teshuvá? Realmente regresar al mekor, a la raíz, a la fuente. Y ese es constantemente lo que está haciendo el Mashiach. ¿Qué es el Mashiach? Es el mundo va llegando hasta que llega a su fuente, que es Hashem, regresar a Hashem. Entonces todo ese proceso es, o lo hacemos de buena manera, o Kadosh Baruj Hu nos va a llevar por un lugar para que hagamos esta teshuvá. Entonces, ¿qué? Realmente no están, dice Rav Kook, no están discutiendo tanto. Al final los dos piensan que el Mashiach viene si hacemos teshuvá. Ya sea por una teshuvá que nosotros empezamos, o por una teshuvá, como hablamos al principio del Perek, que dice, por una alarma, por algo que, dices que no, esto no está bien. Viene un rey como Amán y te dice, no, es un pueblo que está totalmente dividido. Entonces, ¿qué dice Esther? Lech knos kol hayehudim, ve y júntate. Entonces, ¿qué pasa? Es otra vez. Ya sea una teshuvá sichlit, una teshuvá intelectual, viene el Mashiach, o, como dice el otro, Jajam, Rabbi Eliezer, va a venir por una teshuvá que nos causa Hashem, por las alarmas que tiene el cuerpo, que tiene el alma, y darnos cuenta que tenemos que hacer tikkun constantemente. Y para eso me gustaría nada más cerrar con lo que dice la Gemara. Dice que no hay un ein ketz megulemize. Dice, ¿cómo sabe uno que va a llegar el Mashiach? Y dice la Gemara que no hay un ketz, no hay un final más claro que este. ¿Cuándo es? Cuando dice, acá me gustaría leer el pasuk. En Yehezkel dice que, no tengo aquí el pasuk, no está en la Gemara. Dice que cuando crezcan las frutas en Eretz Israel, como crecen, que sea como están creciendo ahorita, unas frutas que sepan bien, que las encuentres en todos lados, ahí es cuando va a venir el Mashiach. Y está impresionante. Dice el Jajam Sazón que no pienses que las perot son nada más frutas. No pienses que nada más son las frutas. Las frutas son los niños de Eretz Israel. Si uno ve a los niños de Eretz Israel ahorita y ve que se están cumpliendo las profecías de Zeharia, que están los niños con los abuelitos en el parque, y que ves las frutas como saben. Tenemos el zehut de correr en el Wild, en el Shetach, en todos los Rosh Hodesh, mis amigos y yo. Y la última vez que corrimos, terminamos de correr, nos encontramos un árbol de algarrobos. Así, comimos algarrobo, que es un superfood, es realmente algo, no, después de una corrida tan grande, comerte eso es algo que no puede ser. Y dices, si no está tan claro ahorita, la verdad es que no creo que esté mucho más claro después, aunque nos podemos equivocar, porque todo el mundo se ha equivocado. Todos los jajamim siempre han pensado que el Mashiach va a llegar en su momento, y es normal porque estamos viciados por eso. Pero realmente creo que hay una mitzvah de Oraitá que
que dice Tzipita la Yeshua, dice que va una de las cosas que que nos van a preguntar cuando dentro de 120 años que lleguemos al cielo, nos van a preguntar, esperaste la Yeshua, esperaste el Mashiach. Uno no puede desconectarse de esto, porque desconectarse de esto es desconectarse realmente de un Mabat Rahab, de un panorama amplio, y justamente es lo que viene a hacer Rav Kook en estos días, a darnos cuenta que el tajlit, el objetivo, es algo colectivo, no es algo individual. Besat Hashem, que podamos enfocarnos en los demás y que empecemos a ver cambios muy chiquitos, no tan grandes, pero siempre fijarnos en el otro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Esther. Tengo una duda. Entiendo que queremos llegar a o sea, el Mashiach como algo colectivo, pero ¿se puede vivir el Mashiach como algo personal? O sea, quiero entender como que, claro. O sea, que en tu vida ya vives, ya puedes vivir Mashiach. Si haces Teshuvah, si vives, o sea, ¿cómo? Buenísimo. No, muy buena pregunta. ¿Qué es el Mashiach? Todo el proceso del Mashiach es revelar a Hashem en este mundo. Entonces, si estamos en los 2000 años del Mashiach, claro, personalmente, por eso es muy buena tu pregunta, porque es justamente lo que estamos hablando, es hacer el top, dice el Jajam Sazón, en la Torah el alazot top baolam. No es la Torah, sino hacer el bien en el mundo. O sea, a la hora que uno revela a Hashem en este mundo, a la hora que uno hace el bien, está haciendo Mashiach. O sea que, ¿cómo podemos entender todo este proceso? Como que el Mashiach es como que ya nos toca a nosotros. Dice Rabbi Nachman de Breslev que el Odul Hashem Kitov hay 26, Odul Hashem Kitov Kilon Hazó, así hay 26, dice Rabbi Nachman, que son 26 generaciones antes de Matan Torah. Después de Matan Torah, la chamba es nuestra. Entonces sí, claro que es personal. Hace un tiempo hablé con un jajam en un café ahí que me encontré en la colonia, y me dijo, todos somos Mashiach ahorita. ¿Por qué quiere decir que todos somos Mashiach? Todos estamos revelando a Hashem, todos tenemos ese zehut. Tenemos ese... es un regalo, realmente, poder hacerlo. Pero claro que personalmente se hace. Y pensar que lo estamos revelando, y sin que pensemos que es algo nuestro, sino es algo de los demás, todavía tiene más frutos. Perdón, sí, dale. ¿Cómo explicas que al principio dijiste que cuando un tzadik se muere, trae verajá al mundo? Pero realmente hay casos en los que es contradictorio, ¿no? O sea, por ejemplo, el Mabul no llegó hasta que no se murió Metushelach, ¿no? Metushelach era el tzadik del Dor, y su tzidkut, su rectitud, protegió a toda la generación para que no vean esa catástrofe tan fuerte. Lo mismo, o sea, hay casos con Iyob, que no entraron a Israel hasta que no se murió Iyob, o sea, gente que ha sido muy así. El hecho que están en vida protegen. Sí, sin duda. Por eso también hay una tristeza cada vez que se muere un tzadik. Porque hay una parte donde la parte gashmi, la parte física, sufre una falta también. Entonces, por eso también hay una parte donde uno se puede entristecer por ese tema. Pero al final, voy a lo de Job. ¿Entraron a Eretz Israel? Entraron a Eretz Israel, no dependía de él. Al final lo material, lo que vemos a simple vista, tiene importancia, pero tiene siempre más importancia lo que no vemos. Así es la vida. Uno, si te fijas en casos específicos, dices, no, qué coraje que se murió este cuate, mira, hubiera pasado esto. Pero el mundo casi siempre está hecho de lo que no ves. Olam, el mundo es de Lashon Elem, de que está oculto el mundo. Entonces, casi todo lo valioso del mundo no se ve. Entonces, sí, podríamos encontrar miles de razones. No sé, Hayanim ahorita, que en paz descansen, que realmente... Que se mueren, podemos su tafkid, su rol en el ejército puede ser extrañado, claro, lo podemos encontrar también, pero lo que te está diciendo el Zohar es, sí, la Avdavka, aunque está pasando eso, están pasando en los mundos espirituales cosas más grandes, es lo que te está diciendo. Espero sí. Perdón, otra pregunta. O sea, ¿cómo podemos reforzar hacer nuestra teshuvah del sefo? O sea, de como estar más conscientes, poner más atención. Buenísimo. Dice la perashá de la semana, shofetim beshoterim. Tasim aleja bechol sheareja. Pon un shofet y un shoter, un juez y un policía en todas tus puertas. Si queremos meter un poquito más al sod de todo eso, todas tus puertas son los orificios que tenemos en la cara. Y
y el shofet, como dice el Ramjal Mesías de Sharim, es que te tienes que hacer una itbonenut, tienes que meditar, tienes que pensar, tienes que analizar tus actos antes de que llegue el policía. Entonces, ¿cómo puedes hacer teshuvah sichlit? El policía, sin que llegue el sejel, sin que llegue el intelecto, ¿qué hace? Castiga, regaña, hace mal. Entonces, pone al policía después del shofet, después del juez. Primero analiza bien las cosas para que no lleguen las alarmas todo el tiempo. Entonces, si uno quiere hacer una teshuvah sichlit, shofetim beshoterim, primero shofetim, primero tienes que analizar las cosas, primero tienes que ser un dayan, un juez de ti mismo, y después ya ves cómo vas a hacer las sanciones, cómo te vas a castigar, cómo vas a decir, ok, ahora sí no voy a comer chocolate. Pero no digas no voy a comer chocolate antes de analizar, oye, tal vez el chocolate te hace bien. Entonces hay que el analizar es constantemente estar leer la introducción de Mesilat Yesharim es muy buena idea también para este mes, porque uno piensa mucho, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No, primero que nada hay que hacer una especie de itbodedut, de aislarse. Uno tiene que aislar y pensar y hacer heshbon, hacer cuentas de lo que estamos haciendo. Y entonces ahí es donde pues, se puede hacer una teshuvah más ejli. Cuando realmente podemos hacer un itbonenut, podemos meditar en las cosas que hacemos bien y mal. Bueno, muchas gracias.